pasó? Colapsó el sistema de salud en México. ¿El INSABI no sirvió para nada? El sistema de salud de México no colapsó, lo colapsaron. Y en eso hay que ser muy claros, pues no se construye un sistema de salud en un año, ni en un sexenio, ni en 10 años, pero como vimos, sí se destruye de una forma muy rápida. Y lo que hemos visto es una virtual destrucción del sistema de salud mexicano. Simplemente se destruyó el Seguro Popular para decir lo que hicieron los anteriores, todo está mal, nosotros vamos a hacer algo diferente. Por una conveniencia política electoral se destruye el Seguro Popular, que si bien no era perfecto, pues sí daba cobertura a la mayor parte de los mexicanos. Y la cobertura que proporcionaba era cada vez mejor y más robusta. Es decir, se aumentó en 15.6 millones de mexicanos la cantidad de personas que ya no tenían cobertura médica, simplemente por este cambio arbitrario, absurdo, mal planeado, improvisado, de meter al INSABI. Es decir, esta destrucción del Seguro Popular y esta iniciación del INSABI coincide precisamente con la pandemia. Entonces, en el peor momento, hicieron el peor cambio posible a nuestro sistema de salud en el peor momento. ¿Terminó o no terminó la pandemia, Lori? Aprovechándote. Bueno, la pandemia en sí, pues está ya en su parte final, sin duda. La Organización Mundial de la Salud no ha hecho una declaratoria del fin de la pandemia, por lo tanto debemos asumir que seguimos en pandemia, digan lo que digan los gobiernos independientes individuales en cada sitio. Es decir, creo que, Tony, que podemos anticipar un fin oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, seguramente en el transcurso de este año, que no es decir que ya se acabó COVID. COVID es una enfermedad que llegó para quedarse y está entre nosotros y seguirá estando entre nosotros. Es así que sigue el virus, el COVID, que el presidente se infectó por tercera ocasión. ¿Qué opinión te merece? A mí me entrevistaron varias veces para preguntar, bueno, ¿y qué pasa? Ya le dio una embolia, ya se murió, ya le dio un infarto, ¿qué? Bueno, es que nadie sabía, ¿verdad? Más que él y su gente muy cercana. Cada contagio eleva el riesgo de que la persona padezca COVID de forma grave, que se complique y que llegue a tener secuelas o incluso que llegue a morir. Siempre tomó de una forma un tanto descuidada, negligente, a veces irresponsable la mayor parte del tiempo. Y lo ha hecho no solo con la población de México, sino con su propia persona. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga. Yo soy Tony Aguirre y hoy particularmente estoy muy contento de este programa y de esta entrevista porque además de hablar de un tema fundamental, de un tema tan importante para la vida pública y para la salud de los mexicanos, como es el INSABI, contamos con una amiga a la que yo respeto, quiero y admiro profundamente, una de las voces más críticas que surgió durante la pandemia, Lorian Jiménez Faibi. Sin mayor presentación. Lori, gracias, qué gusto volver a verte. Ay, Tony, muchas gracias. Es un placer volverte a ver igual, ahora ya en otro espíritu un poco diferente de todas las veces que nos vimos, ¿verdad?, en entrevista durante la pandemia, aunque siguen habiendo pues muchos problemas en el sentido de la pandemia misma y desde luego el tema que nos atañe hoy, que es sobre nuestro sistema de salud. Muchos problemas, pero bueno, finalmente es un placer estar en tu programa nuevamente, poderte saludar, es un gustazo volverte a saludar y pues aquí estamos, Tony. Gracias, Lori, porque sin lugar a dudas, tu participación en estos espacios y en muchos otros, debo decirlo, fue fundamental para estar bien informados, para saber lo que realmente estaba ocurriendo en los momentos más álgidos de la pandemia. Tocando el tema que estábamos platicando ahorita sobre la pandemia, ¿terminó o no terminó la pandemia, Lori? Aprovechándote. Bueno, la pandemia en sí, pues está ya en su parte final. Es la Organización Mundial de la Salud quien declaró la pandemia y tendrá que ser la Organización Mundial de la Salud quien declare su fin.
Lo que están haciendo algunos países, ahora Estados Unidos, y parece que aquí en México se tiene esa misma intención de decir a partir de tal fecha en este país ya se acabó la pandemia. Tiene muy poco sentido hacer esas declaratorias y además resultan contraproducentes. Contraproducentes en el sentido de seguir cuidando lo que está ocurriendo, porque COVID todavía hay. Hay mucha información que se ha tergiversado, que ha llevado a muchas más muertes de las que debieron ocurrir en esta crisis. Entonces, realmente la pandemia como tal, la Organización Mundial de la Salud no ha hecho una declaratoria del fin de la pandemia, por lo tanto debemos asumir que seguimos en pandemia, digan lo que digan los gobiernos independientes individuales en cada sitio. Es verdad que nuestra situación actual es pues notablemente distinta a la situación que tuvimos de 2020 hasta tal vez finales del año pasado, tal vez mediados finales del año pasado, en donde gracias a la vacunación y desgraciadamente por la infección masiva, y lo digo porque no es lo mismo las poblaciones que adquirieron inmunidad a través de la infección masiva y aquellas comunidades que adquirieron inmunidad a través de la vacunación principalmente, ¿ok? Hay una diferencia fundamental y la diferencia está en la cantidad de gente que terminó muriendo, ¿no? Entonces, pero una y otra han tenido el efecto de disminuir notablemente las muertes que se están produciendo por COVID-19. Es decir, creo que, Tony, que podemos anticipar un fin oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, seguramente en el transcurso de este año. Yo creo que tal vez a mediados de este año, a más tardar, al menos que otra cosa grave suceda, ¿no? Que venga otra variante que genere, que pueda generar grandes olas de contagio asociadas a un número muy elevado de muertes. Parece muy poco probable que eso ocurra. Entonces, yo creo que podríamos esperar a mediados o finales o el último trimestre de este año un anuncio ya oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud en términos de la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria global, que no es decir que ya se acabó COVID. COVID es una enfermedad que llegó para quedarse y está entre nosotros y seguirá estando entre nosotros, como todas las enfermedades emergentes que llegan, pues llegan y aquí se quedan. Esto lo pudimos hacer con una sola enfermedad y eso fue la viruela, ¿verdad? Acabar con la viruela en el mundo. Pero aparte de la viruela, esto no lo hemos podido hacer con ninguna otra enfermedad y eso incluye COVID. Así que, bueno, es un tema del que hay que seguir hablando. Hoy por hoy, COVID-19 sigue siendo una de las principales causas de muerte en la mayor parte de los países en el mundo. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte. En México fue la segunda causa de muerte en 2020, la primera causa de muerte en 2021. Y el INEGI, que acaba de sacar datos preliminares de 2022 hasta septiembre, se convierte en la cuarta causa de muerte en México, queriendo decir que sigue siendo una enfermedad que está cobrando muchas vidas y que tenemos que seguir alerta. Es así que sigue el virus, el COVID, que el presidente se infectó por tercera ocasión. ¿Qué opinión te merece? Todo ha sido muy extraño. La falta de comunicación puntual por parte oficial, pues de comunicación oficial del gobierno, creo que abrió un silencio o un canal en donde se generó tantísima especulación alrededor de su enfermedad, que si era COVID, que si no era COVID, sale en un video. A mí me entrevistaron varias veces para preguntar, bueno, ¿y qué pasa? Ya le dio una embolia, ya se murió, ya le dio un infarto, bueno, es que nadie sabía, ¿verdad? Más que él y su gente muy cercana. Se le ve, de hecho, mejor de lo que se hubiera esperado para un caso de COVID, para una persona con su edad, sus antecedentes médicos y demás. Entonces, bueno, dice que tuvo COVID. El presidente, sin duda, durante toda la pandemia, y esto pues es de notarse, ¿no? Él ha contraído COVID oficialmente 3 veces. Esto es grave, en principio es grave, porque sabemos hoy en día que COVID-19, cada contagio, eh, eleva el riesgo de que la persona padezca COVID de forma grave, que se complique y que llegue a tener secuelas o incluso que llegue a morir. Esta
acción de estarse infectando y reinfectando y reinfectando y tomarlo como no pasa nada porque es una gripa y nadie se va a morir, es absolutamente falso. Es una percepción falsa que la gente ha creado, esa información, ¿no? Pero la realidad es que el sistema inmunológico se ve afectado con cada reinfección y estas afecciones no son de corta duración, sino que se permanecen. El presidente no ha sido cuidadoso de COVID ni en su persona ni en la población de nuestro país, ¿no? Es algo que él ha tomado, siempre tomó de una forma un tanto descuidada, negligente, a veces irresponsable la mayor parte del tiempo, y lo ha hecho no solo con la población de México, sino con su propia persona, y pues muestra de eso es la tercera vez que adquiere COVID. Pues sí, se le ve bien y eso pues es una buena noticia, ¿no? Creo que ahorita lo más dramático, lo más trágico que nos hubiera podido pasar es que de verdad el presidente hubiera quedado discapacitado, ¿no? Por una embolia cerebral o un infarto como se estaba rumorando, ¿no? O que muriera o qué sé yo. Yo creo que nuestro país ahorita lo último que necesita es más caos. ¿Qué pasó y por qué hicieron esta situación tan poco transparente y medio oscura de no dar información o no darla oportunamente o la suficiencia de información para evitar estas especulaciones que se dieron alrededor, ¿no? Pues no sé por qué habrán hecho eso, pero hacen muy mal. Creo que la salud del presidente nos atañe a todos y cada uno de los mexicanos. Totalmente de acuerdo, Milori. Yo también celebro que esté mejor el presidente. Bueno, también lo vimos en la mañanera que ya está, pues como siempre, ¿no? Dividiendo al país, criticando los adversarios y todo. ¿Qué significa esto? Que está casi perfectamente. Casi Bueno, perfecto. casi perfectamente. Lori, fracasó, colapsó el sistema de salud en México. ¿El INSABI no sirvió para nada? No, claro, o sea, a ver, el sistema de salud en México no colapsó, lo colapsaron. Y en eso hay que ser muy claros, ¿sí? Es decir, un sistema de salud de primer mundo no se construye en un año, ni en tres, ni en cuatro, ni en un sexenio. Los sistemas de salud realmente robustos, añejos, muy bien construidos, que funcionan a la perfección, son sistemas de salud que no se han hecho durante una administración o dos, sino que se han ido perfeccionando y que han ido madurando con el tiempo, ¿no? Nosotros tuvimos un seguro popular eso se creó en el 2003, fue destrozado y terminado en el 2020. No había una razón concretamente para echar abajo el seguro popular, pero era un sistema que llevó 17 años construir, que no era perfecto, claro, nadie está diciendo que era perfecto el seguro popular, pero fue un sistema que tenía muchos defectos que se fueron solucionando y arreglando y fue siendo perfeccionado y continuaba siendo perfectible, desde luego, continuaba siendo perfectible, pero de una manera arbitraria, sin un plan realmente robusto, bien planteado a largo plazo, con continuidad, con inteligencia, no se hizo. Simplemente se destruyó el seguro popular para decir lo que hicieron los anteriores, todo está mal, nosotros vamos a hacer algo diferente, y entonces hicieron el INSABI. Nada más que hay que decirlo con toda claridad. El Seguro Popular en 2018, cuando entró esta administración, cubría al 42.1% de la población con servicios y asistencia de salud. Esto es más que cualquiera de las demás rubros en el sector salud. Es decir, el IMSS cubría el 36.8% y mientras que el Seguro Popular cubría el 42.1%. Nada más que sucedió lo siguiente, echaron para abajo el Seguro Popular, instauran el INSABI, pero el INSABI jamás cubrió a ese mismo porcentaje de la población. Es decir, el 42.1% de la población en el 2018 estaba cubierto por Seguro Popular y esto cayó al 26.9% en el 2020. El Seguro Popular se perdió más de 15.2 puntos porcentuales de cobertura nacional, ¿sí? El IMSS IMSS Bienestar, que para que la gente lo sepa, lo que ahora va a ver es bienestar.
El bienestar no es de hoy ni de ayer, el IMSS Bienestar es también algo que funciona desde hace mucho tiempo y que funciona, pues hay que decirlo, bastante mal desde hace mucho tiempo. Y la cobertura, es decir, el IMSS, que tenía el 36.8% de la cobertura nacional de servicios de salud, ¿no? En el 2020, cuando destruyen el Seguro Popular, solamente aumentó en 0.4 puntos porcentuales la cobertura. Es decir, que no hubo más carga de cobertura al IMSS y al IMSS, sino que siempre esa gente se quedó sin cobertura. Entonces, para decirlo en términos muy sencillos, pasamos de tener al 16.2% de la población mexicana sin cobertura de ningún tipo de servicios de salud, o sea, sin ningún tipo de seguridad social, en 2018 al 28.2% en 2020. ¿Ok? Esto es un aumento en 15.6 millones de mexicanos. Es decir, se aumentó en 15.6 millones de mexicanos la cantidad de personas que ya no tenían cobertura médica, simplemente por este cambio arbitrario, absurdo, mal planeado, improvisado, de meter al INSABI. Es decir, esta destrucción del Seguro Popular y esta iniciación del INSABI coincide precisamente con la pandemia. Entonces, en el peor momento, hicieron el peor cambio posible a nuestro sistema de salud en el peor momento. Justamente la propia administración está admitiendo, el INSABI no funciona, no funcionó, nunca tuvieron más cobertura y además, hay que decirlo, Tony, porque viendo los números, es realmente algo que todos nos debería doler y además dar mucho coraje, ¿no? Porque este es un gobierno que se ha puesto la camiseta de que primero los pobres y una serie de cosas, ¿no? Primero vamos a ver por los más desprotegidos. Pero cuando estos 15.6 millones de mexicanos se quedaron sin cobertura médica, la mayoría fueron en comunidades rurales. Creo que lo más grave ha sido, como dije al principio, un sistema de salud robusto de primer mundo que funciona con cobertura universal, todo esto que deseamos y que queremos y que se habla y se dice que se va a tener en tal año, en tal otro año, no se va a tener nunca, ¿sí? Mientras no se dejen de politizar y manipular el sistema de salud mexicano de acuerdo con conveniencias político-electorales. Eso es lo que ha sucedido. Por una conveniencia política electoral se destruye el Seguro Popular, que si bien no era perfecto, pues sí daba cobertura a la mayor parte de los mexicanos. Y la cobertura que proporcionaba era cada vez mejor y más robusta, que en lugar de destruirlo, pues esto se debió haber perfeccionado, quitando las fallas que posiblemente hubiera podido tener, mejorando eso, una serie de cosas. Pero ahora, pues no se construye un sistema de salud en un año, ni en un sexenio, ni en 10 años, pero como vimos, sí se destruye de una forma muy rápida. Y lo que hemos visto es una virtual destrucción del sistema de salud mexicano. Es decir, es que IMSS nunca dio servicios a la misma población que a la que le daba servicios de salud el Seguro Popular. Nunca estuvieron, o sea, siempre fue más el Seguro Popular. ¿Me explico? Vaya, nunca sirvió, digámoslo así, Lori. Oye, Lori, dentro de este terreno de destrucción del sistema de salud, se circunscribe el hecho de los medicamentos, la falta de medicamentos, la falta de distribución, de compra-venta y demás. Desde luego, o sea, son muchos puntos. O sea, nuestro sistema de salud está cada vez más centralizado, ¿no? O sea, cada vez se hace de una forma más fragmentada, más desarticulada, más centralizada, ¿no? Y esto incluye un montón de cosas. No hay continuidad en programas de salud. Esto hay que verlo. Todos los indicadores de salud en nuestro país están a la baja, pero a la baja, de picada a la baja, ¿no? No hay continuidad en programas de salud como, por ejemplo, la vacunación infantil. Nunca en nuestro país habíamos tenido una cobertura de vacunación infantil tan baja como la que hoy en día tenemos, o la que se tiene a partir de que esta administración entró al poder o estuvo en el gobierno, ¿no? El desabasto es uno de los problemas principales. El desabasto, la falta de presupuesto
incluye presupuesto para el abasto de medicamentos, de insumos, de infraestructura y de todo lo demás, claro, pero también el presupuesto incluye darle salarios dignos a los médicos y a los trabajadores de la salud y poder tener más especialistas que quieran trabajar en el sector público, ¿no? Ofreciéndoles los salarios dignos, ¿no? Contratando, ¿no? Falta basificar a un montón de médicos, hacer sueldos y salarios dignos, no solo para los médicos, para las enfermeras, los enfermeros, para el resto del personal de la salud, etcétera. Tenemos hoy el sistema de salud más empobrecido, más deteriorado que hemos tenido durante tal vez pues muchas décadas, desde hace muchas décadas. Y esto, Tony, se puede ver en un sinnúmero de indicadores. Durante la pandemia, claro, pasó un fenómeno, disminuyó la esperanza de vida a nivel mundial. A nivel mundial hubo una disminución en la esperanza de vida, pero esa disminución en la esperanza de vida es muchísimo más dramática aquí en México. Tengo acá las cifras. Mira, en el mundo, después de 2021, la esperanza de vida disminuyó en promedio 1.6 años, 1.64 años, disminución en la esperanza de vida. Esto es muy grave, ¿eh? De hecho, no había habido disminuciones en la esperanza de vida a nivel mundial desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Bueno, no desde que el tiempo es tiempo, pero más o menos desde hace como 69 años, como desde 1950 no había habido una disminución en la esperanza de vida. A nivel mundial, de 1.64 años. México perdió 4 años de esperanza de vida. 4. México tiene la esperanza de vida más baja de todos los países de la OCDE y estamos por debajo, 10 años por debajo del promedio de esperanza de vida de los países de la OCDE, que es de 81 años. 81 años es el promedio de esperanza de vida. Hoy en México tenemos una esperanza de vida de 71 años. Es decir, pasamos de una esperanza de vida de 75 a 71 años. Y ahora, muchas personas afines al gobierno van a decir, claro, esto es por la pandemia, esto es por la pandemia. No, esto no es por la pandemia. Esto es por el mal manejo que nuestro país le dio a la pandemia, que es distinto, porque Japón, por ejemplo, no perdió años en su esperanza de vida, ¿no? Y entonces, si es por la pandemia, pues la pandemia se vivió en todo el mundo. Muchos países no perdieron años de esperanza de vida. Es muy fácil echarle la culpa a la pandemia, pero no es por la pandemia, es porque iniciando la pandemia, cuando más se necesitaba tener un sistema de salud robusto, fuerte, estructurado, organizado, se destruyó. Y entonces, esto es lo que nos queda. Lori, ¿qué nos dejas en esta conversación y qué te deja la misma? Bueno, yo creo que es un momento en que los mexicanos necesitamos todos reflexionar en qué tipo de país es el que queremos yendo para adelante, ¿verdad? Es decir, la destrucción de nuestras instituciones con fines político-electorales creo que no nos está llevando a nada bueno. Y uno de los indicadores realmente más dolorosos, más incisivos, es la pérdida no solo de vidas, sino de calidad de vida que se ha tenido por esta estrategia, bueno, por esta falta de estrategia en el manejo correcto de las políticas de salud pública. La salud es nuestro principal tesoro, es el principal tesoro de cada ser humano, la salud y su calidad de vida. Y está hoy siendo manipulada por un gobierno o unos gobernantes que están improvisando y esto nos ha hecho ya retroceder décadas en el avance y en de querer, de aspirar hacia tener un sistema de salud realmente universal, gratuito, funcional, de calidad para nuestra población. Gloria Jiménez Faibi, gracias de verdad. Qué gusto volver a verte, escucharte, siempre dándole luz a estos temas que son vitales, que son tan importantes. Gracias, muchas gracias, Lori. Nada que agradecer, Tony. El gusto ha sido mío. Un placer, como siempre, estar en tu programa.
Muchas gracias. Gracias a Lori Ann Jiménez Faibi, una científica de primer nivel, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard, nada más ni nada menos. Gracias por habernos acompañado. Hagan todo lo posible para que este espacio libre, crítico y plural siga existiendo, subsistiendo para todos ustedes. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima.